el señor Agustín Jiménez, Carlos Lacerda y Walter Guevara, en ese orden, por favor, y con los 2 minutos que les ruego cumplir. Adelante, señor Jiménez. Muchas gracias. En realidad quería referirme un poco a la introducción que hizo la doctora Saucedo y hacía referencia a que la justicia está sometida al poder político y al poder económico. Entonces, mi pregunta, al referirse al poder económico, ¿está hablando de la corrupción o está hablando de algún otro sometimiento? ¿Y qué opinión tiene ambas expositoras sobre el sometimiento a sectores sociales, por ejemplo, a los cocaleros? He escuchado ahora a este señor Loza que lo hace pomada a Mesa, al expresidente Mesa, pero con una facilidad total, con una cobertura absoluta de los medios de comunicación. Gracias. Carlos Lacerda. Dos cositas muy simples. Una se refiere a una pregunta de curiosidad. ¿Cuánto tiempo en las condiciones actuales, cuánto tiempo se requeriría para tratar y concluir todos los procesos judiciales en curso si es que no entra ningún otro proceso nuevo? Es decir, todo lo que hay ahorita para tratar de llegar a una sentencia o a un sobreseimiento o lo que se llame en justicia. ¿Cuántos casos hay y cuánto tiempo se necesita para dejar limpio lo que tenemos en la actualidad? Y la segunda pregunta es que de repente en el tema de la elección de magistrados o jueces haya que pensar en distintas formas de selección de acuerdo al nivel del juzgado. Digamos, un juez comunitario o un juez de paz en primera instancia de repente podría ser elegido por la comunidad porque se requiere más cuestión de confianza que formación, pero ya un juez con, digamos, de la Suprema difícilmente va a resultar una elección positiva como se intentó hacer en el pasado. Gracias. Walter Guevara, su micrófono. Sí, gracias. Parece haber un consenso sobre un punto, que los jueces, por el modo de selección, son ineptos, son torcidos y son serviles. Nadie duda de esto y tampoco se duda de por qué es así ahora más que nunca. Y es que estos jueces son parte del brazo operativo del proyecto político de los radicales del MAS. Quiero decir, este problema no es un problema administrativo, no es un problema legislativo, no es un problema jurídico, es un problema político, ¿verdad? Tenemos un gobierno y un partido que quiere a los jueces como son y los está llevando cada vez más en esa dirección. Cuanto más yuncus, más cleptos y más ineptos sean, mejor para el gobierno. Entonces, lo que habría que plantear es qué se hace en el nivel político. Y este de la justicia es, digamos, uno de 3 o 4 temas que realmente este gobierno nos está restregando, nos está dando un sopapo en la cara, en que se diga salud, desempleo, 3 o 4 temas grandes. Habría que pensar cómo se arma una coalición para enfrentar a lo que es una coalición y un poder político muy grande del otro lado. Quiero terminar diciendo, si este no es un problema jurídico, ¿qué vamos a hacer en el ámbito de lo político? Tal vez deberíamos pensar en acción política más que reformas de la justicia. Por favor, Vivian, ¿empezarías? Yo empiezo. Sí, gracias. Bueno, tal vez no voy a contestar todo, pero quiero empezar por el último punto de don Walter Guevara. Creo que, y ligando a lo anterior, una apuesta sólida que podemos hacer ahora, masiva, y una demanda junto o paralela o antes de la reforma de la justicia,
es una demanda masiva por la despolitización de la justicia. Creo que eso es mucho más al punto, mucho más factible. Evidentemente el problema central es político, pero el problema no es solamente político. El problema político ha agudizado un problema administrativo que ya existía. La mora judicial no es reciente, la retardación de justicia no es reciente, la corrupción en ciertos, o sea, existía, se ha incrementado. Yo, francamente, no creo que todos los jueces sean ineptos, inefectivos, no creo que se puede aplicar ese a todos, pero sí creo que las presiones políticas son muy fuertes, más fuertes de lo que vemos incluso en los medios de comunicación, o llegan los casos escandalosos, pero la crudeza de la presión política en este momento creo que no llega ni a los medios de comunicación a ese nivel. El sometimiento del sistema de justicia al poder, no sé pues qué se le puede decir, de algunos grupos de poder que no necesariamente, que son un conjunto de político y económico, yo lo veo como parte del mismo problema. La justicia no puede estar sometida a ningún grupo, ni político, ni económico, ni colectivo, ni cocalero, ni transportista, ni absolutamente ningún grupo de interés. Entonces es un sometimiento en estructura igual a los otros y tiene que tratarse junto con por parte de endurecer los procesos de transparencia, de rendición de cuentas, de control social y de monitoreo de cómo está funcionando la justicia, que de alguna manera pueden cerrar canales de acceso ilícito a los recursos de la justicia cuando la población no tiene esos accesos. ¿Cuánto tiempo se necesitaría? Yo no sé, creo que Katia les puede decir mejor. Lo que yo sí sé es que en 2018 el sistema judicial tenía solamente en los juzgados de violencia más de 8,000 casos pendientes abiertos, solamente en violencia contra las mujeres. Entonces, eso multipliquen por y dividan por la cantidad de jueces y la cantidad de personal que hay en el sistema judicial, no sé, 10 años más o menos tardaríamos si no hubieran casos nuevos. Es una estimación, pero verdaderamente es un volumen absurdo el que está pendiente. Gracias, Katia. Tu micrófono, por favor. Perdón. Ok, estaba tratando de buscar el dato ahorita, pero se me ha perdido entre tanta información. Fíjense ustedes que el año 18-19 solamente habían en este país 230 jueces institucionalizados, es decir, 230 jueces de carrera, lo que es un dato realmente espeluznante, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque un juez, y con eso voy a empezar a contestar, un juez necesita no ser vulnerable, un juez necesita estar absolutamente protegido por el sistema para precisamente no tener posibilidades de caer en temas de corrupción, debe ser irreverente ante el poder político y también ante esos grupos y organizaciones sociales que mencionaba una de las personas que consultaba. Es decir, el juez debe tener tal sistema protectivo que pueda emitir sus resoluciones, sus decisiones y sus actuaciones sin ningún tipo de estas presiones, o si las hay, poder hacer caso omiso de las mismas. Entonces, en este momento, pues esa realidad sabemos que no existe, ¿no? Y una muestra clara es cómo funcionó el sistema judicial cuando asumió el gobierno transitorio y cómo funcionó cuando este cambió, ¿no es cierto? Ustedes veíamos todos azorados, estoy segura, decisiones judiciales tratando de agradar al uno y al otro. Eso, de hecho, eso muestra la calidad de jueces que tenemos en este país. Concuerdo con Vivian que no es prudente generalizar, debe haber por ahí uno que otro que salga de este esquema, pero yo converso
muy seguido con abogados que están trabajando el tema de la litigación en distintas áreas y las historias que se cuentan son también tremendas, ¿no? Cuando hablaba del poder económico me refería a actos de corrupción. No es un secreto para nadie que hay acciones muy claras de actos de corrupción en los sistemas judiciales y que la gente que no tiene medios económicos le cuesta poder acceder a un sistema que lo proteja, que lo tutele y que le restituya sus derechos. Esa es una realidad. Y no lo digo yo, lo dicen los informes y lo dicen mis colegas que a diario están en juzgados tramitando casos. ¿Cuánto tiempo se requerirá? A ver, ya se tuvo una experiencia con jueces liquidadores, ¿no es cierto? El sistema judicial conformó jueces liquidadores en el caso de causas penales, que es donde se magnifica más toda esta situación del sistema judicial, pero es que no se puede sostener un sistema judicial a largo plazo con jueces liquidadores de manera permanente, ¿no es cierto? Eso no es sostenible. Entonces, lo que se hace generalmente es que se le da a un juez la función de liquidación, pero eso tampoco es una solución porque ese juez tiene ya una carga propia de sus funciones y asume otra para liquidar. Entonces, creo que ahí también hay otro problema. Por eso yo les decía que es relevante asumir el instituto de la conciliación en los distintos ámbitos del sistema judicial. La conciliación te da varias ventajas. Es barata, no cuesta mucho, no hay intervención muy directa de abogados, las partes gastan menos. En la conciliación previa en el sistema judicial, por ejemplo, no ingresan los abogados cuando las partes están conciliando. Entonces, porque también hay que reconocer que los abogados en Bolivia estamos formados bajo una cultura de litigio. Queremos pelea, ¿no es cierto? Queremos juicio oral. No queremos resolver la conflictividad antes de que llegue a juicio y estrado judicial. Entonces, en un proceso de reforma judicial es absolutamente relevante mirar y fortalecer estos ámbitos que en este momento creo que están funcionando bien. La preocupación que yo tengo en el ámbito de conciliación es la misma que tuve en su momento en el ámbito procesal penal. Ustedes saben que en el ámbito de la reforma procesal penal había un bagaje de órganos de cooperación que apoyaban el proceso. Cuando estos órganos de cooperación se repliegan y se van, la situación cambia y el Estado boliviano no puede sostener la reforma. En el ámbito de la conciliación hay dos escenarios. Uno, en que las organizaciones o los centros de conciliación extrajudicial, organizaciones de la sociedad civil, están asumiendo la conciliación y eso está marchando. Y la otra es la conciliación previa judicial. Es decir, antes de iniciar una demanda civil, estamos obligados a ir a conciliación. Y esa es una buena forma de evitar irse a juicio. Entonces, pero este proceso está, digamos, apoyado también por la cooperación en este momento. La pregunta es, ¿qué sucede cuando esto cambie? Entonces, ahí tenemos que dar una mirada especial. Yo insisto en que se necesita reformar la Constitución. Ustedes me dirán, bueno, pero al parecer ese proceso ya está desechado por el actual gobierno. Bueno, habría que mirar bien la Constitución, pues los ciudadanos tenemos la posibilidad de reformar la Constitución vía iniciativa ciudadana, ¿no? Entonces, es hora de que los ciudadanos asumamos también nuestra responsabilidad y nuestro rol en este proceso de contar con una justicia mejor articulada, con una justicia que nos sirva, con una justicia que nos proteja y nos tutele. Yo quiero un poquito graficarles lo que para mí debería provocar un juez. A ver, voy a retrotraer a la Defensoría de Ana María Romero de Campero, año 98, inaugurado el reciente Tribunal Constitucional de ese momento, integrado por gente como Pablo Dermisaki, José Antonio Rivera, Valdivieso, Wilman Durán, Silvia Salame, José Antonio Rivera, etcétera, Marta Rojas. Un tribunal de primer nivel. ¿Qué sucedía cuando uno habilitaba la vía constitucional y presentábamos una acción? Primero teníamos la confianza de que no necesitábamos ir a hablar con los magistrados.
sabíamos que el proceso corría. Y si alguna vez perdimos y no ganamos la demanda, podíamos pensar que el magistrado se equivocó, que no valoró los fundamentos presentados por nosotros, pero nunca se nos hubiera podido pasar por la cabeza que algún magistrado de ese tribunal recibió plata. Jamás. ¿Qué significa eso? Confianza. Porque finalmente el acto de poner tu conflicto en manos del sistema judicial, el ciudadano está transfiriendo la confianza para que un tercero dirimidor, que debe ser objetivo, responsable, una persona con conocimiento técnico, dirima tu conflictividad. Y cuando eso sucede, esa presencia, esas características propias de esa persona que está ejerciendo la judicatura, tendría que provocar en ti que, ok, perdiste, pero esa resolución tiene que darte esa sensación de certeza jurídica, de valoración de tus fundamentos. Y eso es lo que no sucede ahora, ¿no es cierto? Ahora, cuando tú pierdes, ¿qué dices? Le dieron plata o le dieron un poco más que yo. Yo he escuchado comentarios de esa naturaleza todos los días. Entonces, y para poner la anécdota en mis clases de alguna maestría de Derecho Constitucional, cuando tocamos el tema del Tribunal Constitucional y del órgano judicial, yo les pregunto a los maestrantes, todos abogados, ¿quién de ustedes confía en el sistema judicial? Nadie levanta la mano. Y en alguna ocasión tuve un par de jueces y les pregunto, pero ustedes son jueces, ¿no confían en el órgano judicial? No, doctora, yo tampoco. Entonces, con esto les quiero graficar un poco la situación de debacle, ¿no? De esa relación ciudadano-órgano judicial, ciudadano-dirimidor de la conflictividad. Entonces, creo que es el momento de asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos en esto, ¿no? Y la Constitución tiene las posibilidades y nos da la posibilidad de una iniciativa ciudadana para la reforma constitucional. Es hora de que asumamos nuestro rol también en este proceso, ¿no? Creo yo. Hay dos cosas que me animo a abordar con la última intervención de Katia. Yo soy de los que creo que se puede impulsar este proceso de reforma de la ciudadanía, porque a diferencia de mucha gente, yo creo que la ciudadanía no es burra. Y esto nos ha demostrado, por ejemplo, en el referendo constitucional del 17, con la elección, 2 elecciones de jueces magistrados, en las que el nulo y el blanco eran más altos que la votación en sí. Entonces, yo creo que es un sentimiento muy fuerte de la ciudadanía el contar con un órgano judicial relativamente bueno. En ese sentido, creo que es posible ir a una reforma, pero no creo que sea posible una reforma planteando toda la crisis del órgano judicial, sino planteando algunos cambios constitucionales que nos ayuden a que ese proceso de reforma interna se desarrolle en el tiempo y en forma transparente y bien profesionalmente coherente. Por tanto, creo que es posible ir a ello conforme han dicho. La elección de juez creo que es impajaritable. Presupuesto me parece que es fundamental. Lo del Consejo de la Magistratura cada vez me parece más acuciante, que lo íbamos relegando como si fueran menos magistrados que los otros, pero creo que por la explicación que da Katia parece muy importante. Y el tema de elección de jueces de segundo nivel, etcétera, irá trabajando en el tiempo. Un segundo tema es el de la cultura del litigio y tiene que ver con las universidades. Realmente impacta como abogado que egresa de la universidad que quieres pelear. Hay una predisposición al conflicto antes que a la conciliación, y es un llamado de atención al sistema universitario, tanto público como privado, que se ha sumado entusiastamente a esa cultura, para poder reformar currículas y poder reformar objetivos, tratando de meter transversalmente temas como ética, moral, decencia, finalmente, el cumplimiento de sus deberes. Y por último, una referencia que hicieron a los medios de comunicación. Concuerdo, no sé si Katia Vivan dijo que
el juez está medio o está sometido a presiones de algunos medios. Coincido con ustedes que una estrategia que utilizan los abogados de alguna de las partes o de las dos partes es como meter su caso, cuando es penal, fundamentalmente a los medios, que es la manera en que los jueces y fiscales, sobre todo, apurarán sus presupuestos. Pero al mismo tiempo, que eso está mal y en el ámbito de las asociaciones gremiales estamos tratando de solucionar vía el Tribunal Nacional de Ética y otros mecanismos de autorregulación. Lo que sí es cierto, cuando hay un espacio, alguien lo va a llenar. Y si el juez, el fiscal no actúa conforme a norma, los medios encuentran un espacio para poder convertirse en fiscales, jueces, etcétera, que creo, insisto, está mal. Pero es la parte estructural de todo el tema.